Estimados y estimadas estudiantes, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase comenzaremos con la unidad 3 del curso. Y en esta clase en particular comprenderemos los conceptos básicos de la hidráulica fluvial y clasificaremos y conoceremos los tipos de ríos. Anteriormente, en la unidad anterior, estudiamos el flujo en canales, asumiendo que el perfil y las características del canal son constantes en el tiempo. Por ejemplo, en esta figura que vemos acá tenemos un canal cuyo perfil no varía en el tiempo, es creado por el hombre con un material rígido. En esta unidad vamos a entender los ríos, que lo vamos a entender como un elemento que permite descargar el agua que precipita sobre una cuenca. Y a diferencia de los canales, estos son creados por la naturaleza y o pueden ser modificados por el ser humano. El río va a poseer generalmente posee una geometría irregular, dada por la naturaleza, mientras el canal tiene una geometría regular. El río puede variar en el tiempo, debido a que tenemos transporte de sedimentos. Podemos tener este perfil en una época del año, puede venir una crecida, puede el río comenzar a secarse, y el perfil puede cambiar en el tiempo, como podemos ver en este otro perfil. En caso contrario, el canal, el perfil es constante en el tiempo. El río, a diferencia del canal, también descarga un amplio rango de caudales. Cuando viene una crecida, el río es capaz de transportar un caudal mayor que en el resto del año. En cambio, el canal normalmente se diseña para un rango de caudales más acotado que está controlado por compuertas o vertederos. El río, a su vez, tiene una gran interacción con el medio ambiente, ya que el lecho es un material natural. A diferencia del canal, donde la interacción con el medio ambiente es limitada, ya que impone una barrera rígida entre el suelo y el agua. Y el río tiene un perfil permeable, es decir, el agua traspasa el lecho del cauce. En cambio, el canal, como se construye con un material que es rígido e impermeable, no permite el paso del agua hacia el suelo. Esto se hace en el canal de manera a propósito para conservar lo mayor posible el recurso hídrico que se desea transportar mediante ese canal. Aquí podemos ver un ejemplo del río Maipo, cómo cambia a medida que pasa el tiempo, entre el 2004 y el 2020. Podemos ver de que la forma que tiene el río cambia dependiendo de la época del año y dependiendo de las características que tuvo el caudal que transporta durante ese año. Por ejemplo, aquí en el 2006 podemos ver que tiene esta forma, el tramo principal, mientras que en el 2013 se encuentra un periodo más seco, donde apenas se puede distinguir el ancho del canal principal. Aquí en esta figura podemos ver una comparación de cómo cambia también en el espacio. Podemos ver de que el cauce principal en el 2006 es bastante distinto a cómo se ha visto en el año 2013 y en el 2020. Ya, con respecto a las características generales de los ríos, veremos en particular las características generales de los ríos chilenos. Estos se pueden clasificar en tres grupos. Tenemos los ríos de cordillera, tenemos una zona de transferencia que se conocen como ríos de precordillera, vamos a tener una zona de deposición que se conocen como ríos de baja pendiente. Ahora, ¿por qué esto? Recalco que esto corresponde particularmente a los ríos chilenos, es porque en el resto del mundo hay otro tipo de ríos que son distintos, ya que las condiciones topográficas de otros países son diferentes, como por ejemplo en Brasil tenemos el Amazonas, donde tenemos un sector con una topografía plana durante grandes extensiones de tierra, cosa que no sucede en nuestro país. Aquí podemos ver cómo varía la pendiente en el río Maipo, desde su origen, la cordillera de los Andes, voy a llamar A, desde su origen A, hasta la desembocadura, en San Antonio. Le vamos a llamar punto B. Podemos ver de que a medida que avanzamos desde aguas arriba hacia aguas abajo, las pendientes son bastante elevadas en la parte de las zonas de ríos de alta montaña. Y la pendiente va disminuyendo a medida que avanzamos hacia aguas abajo. Ya en la zona de deposición
cerca de San Antonio, las pendientes son relativamente bajas. En este sector, dado que tenemos pendientes más altas, la voy a llamar I, para ser consistente con la variable que utilizamos en la unidad 2, aquí tendríamos régimen más de torrentes, y aquí tendríamos régimen más parecido a los ríos, debido a la baja pendiente. Con respecto a la zona 1, la zona de producción, estos se conocen como ríos de cordillera o alta montaña. En esta zona, debido a que hay una alta velocidad, se va a generar la mayoría de los sedimentos. El flujo es transportado con una alta velocidad, por lo tanto hay erosión con respecto a las partículas del lecho, lo que va a generar sedimentos. La velocidad va a ser alta, como se mencionó anteriormente, por lo tanto va a generar la erosión que se mencionó. Como se mencionó también en la diapositiva anterior, el flujo normalmente es torrencial, donde hay una alta rugosidad hidráulica y tenemos cauces que son angostos. Y del punto de vista morfológico son estables, ya que como pueden ver aquí hay harta roca. Y la roca es difícil de erosionar, más que la arena. Por lo tanto, desde el punto de vista geológico y morfológico, son estables porque no se erosionan tanto. Los ríos de precordillera, que se ubican en la zona de transferencia, tienen una condición mixta en comparación a la zona de producción y a la zona de deposición. Tiene una zona donde se va a generar sedimento y una zona donde se va a depositar sedimento. La zona donde se genera el sedimento va a ser normalmente donde haya mayores velocidades y se va a depositar a medida que la velocidad vaya disminuyendo. La pendiente es mixta, van a haber tramos con pendiente fuerte y con pendiente suave. Estos cauces son más anchos que en la cordillera, que en la zona cordillerana, ya que tenemos velocidades menores. Por lo tanto, se ensanchan. Y son estables bajo caudales normales, pero cuando hay crecidas, estos son inestables y pueden variar, como se mostró en las figuras anteriores del río Maipo. La última zona es la zona de deposición. También se conocen como ríos de planicie, llanura o de baja pendiente. En esta zona se va a producir el depósito de sedimentos. La pendiente va a ser suave, vamos a tener un régimen de río, y debido a esto los cauces van a ser bien anchos. Son estables, excepto cuando hay grandes crecidas, al igual que los ríos de precordillera, y forman, debido a que tenemos una baja velocidad, se va a depositar el sedimento en forma de bancos. Normalmente se van a depositar en el mar. Este sedimento incluso puede llegar a formar las playas. Por ejemplo, en esta figura podemos ver la desembocadura del río Maipo. Esta imagen fue tomada cuando el río está transportando una gran cantidad de sedimentos. Aquí podemos ver que está en color café el agua, y aquí podemos ver de que hay una clara diferencia entre el agua que tiene sedimentos y el agua que no. Con esto podemos confirmar de que tenemos una corriente longitudinal del oleaje en esta dirección, y este sedimento va siendo depositado a medida que dura esta crecida, lo que forma esta playa, por ejemplo, que es el que vemos acá. Con esto damos por finalizada la clase de hoy y nos veríamos en la siguiente clase.